costarrica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es... Principio de inocencia en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Pura vida. Bienvenidos a una nueva entrega de Bufete de Costa Rica. Hoy nos sumergimos en un pilar de nuestro Estado de Derecho, un concepto vital que define la relación entre el ciudadano y el poder, el principio de inocencia en Costa Rica. Esta conversación inicia con un reconocimiento al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas por su trabajo que inspira y sustenta esta conversación. Y para desentrañar este tema tan crucial, tenemos el privilegio de contar con Maricel, una voz experta y profundamente humanista en el campo del derecho penal. Maricel, bienvenida. Para empezar, vamos a adentrarnos en las raíces, en la letra que nos define como país. Hablemos del marco normativo del principio de inocencia en Costa Rica. Muchas gracias, Flor, es un placer. Y es muy acertado empezar reconociendo el trabajo del licenciado Arroyo Vargas, porque su análisis pone de manifiesto que este principio no es una abstracción. Es el ADN de un sistema de justicia que aspira a ser justo. Es el compromiso que asumimos como sociedad para mirar a cada persona, sin importar la acusación que pese sobre ella, primero como un ser humano con derechos intactos. Me gusta esa idea del ADN, Maricel. Y ese código genético, en nuestro caso, está escrito en la Constitución. Aunque el artículo 39 no dice textualmente presunción de inocencia, sí habla de la necesaria demostración de culpabilidad. Podríamos decir que ahí, en esa frase, reside la fuerza fundamental de este principio en nuestro ordenamiento. Exactamente, Flor. Esa es la piedra angular. Necesaria demostración de culpabilidad. Es una formulación extraordinariamente poderosa. No es una sugerencia, es un mandato imperativo. Implica que el estado inicial de toda persona es la inocencia. Y ese estado no es una cortesía, es un derecho. El Estado, con todo su poder, es el que está obligado a emprender un camino, a menudo arduo y siempre riguroso, para intentar destruir esa inocencia. Y si no lo logra de manera contundente y lícita, la inocencia permanece no por concesión, sino por derecho propio. Y esa necesaria demostración de culpabilidad no puede ocurrir en el vacío. Me imagino que se sostiene sobre otro pilar fundamental, el principio de legalidad. Absolutamente. Son inseparables. La lógica es irrefutable. No se puede demostrar la culpabilidad de una conducta si la ley no la define de forma previa, clara y taxativa. Como ha dicho la Sala Constitucional, si la norma penal es ambigua, la acusación es jurídicamente inviable. La legalidad es la primera muralla de la inocencia. Una muralla construida desde nuestra propia legislación. Pero, ¿qué ocurre cuando esa protección nacional dialoga con un estándar internacional? ¿Cómo se ve este principio cuando lo elevamos al sistema interamericano de derechos humanos? Flor, ese diálogo es fundamental porque el estándar interamericano eleva la protección. La Convención Americana, en su artículo 8.2, es explícita. Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia. Esto no es un detalle menor, es un mandato vinculante que funciona como un piso mínimo. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido vital, por ejemplo, al ser sumamente estricta con la prisión preventiva, recordándonos constantemente que es una medida cautelar, no un castigo anticipado. Precisamente ese punto es crucial.
Porque si incluso una medida tan severa como la prisión preventiva está limitada por este principio, nos obliga a pensar en sus implicaciones más allá de la libertad. ¿Cómo debe entonces manifestarse esta presunción en el trato diario que el Estado y sus autoridades le dan a una persona que aún no ha sido condenada? Se manifiesta de formas muy concretas y tangibles, Flor. Significa que las autoridades tienen prohibido, por ejemplo, presentar a una persona esposada ante los medios como si fuera un trofeo de caza. Prohíbe el uso de vestimenta de reo o cualquier acto que lo estigmatice públicamente antes de una condena firme. En esencia, la regla de trato es un escudo contra la pena del banquillo, contra el juicio mediático que condena antes de que un juez siquiera escuche el caso. Es una protección activa de la dignidad humana, entonces. Si el Estado no puede tratar a alguien como culpable, esto nos lleva a la siguiente dimensión, que es quizás la más conocida. ¿Cómo funciona esta garantía, ya no en el trato, sino en el corazón mismo del proceso, como una regla probatoria? Esta es la dimensión más crucial, Flor. La regla probatoria impone la carga de la prueba única y exclusivamente al Ministerio Público. El imputado no tiene que demostrar su inocencia. Es el Estado quien debe demoler esa presunción con prueba de cargo que sea lícita, pertinente y sobre todo suficiente. La Sala Constitucional ha sido inflexible en que esta carga no se puede invertir nunca. Entendido. La responsabilidad es del Estado. Pero ¿qué pasa al final del camino? Si después de valorar toda esa prueba de cargo, al juez le queda una duda, ¿qué le ordena el principio de inocencia hacer en ese momento decisivo? Ahí es donde el principio de inocencia se transforma en su corolario, el indubio pro reo. Es la regla de decisión final. Si después de valorar toda la prueba, la certeza de culpabilidad no es absoluta y persiste una duda razonable en la mente del juzgador, este no tiene opción, la ley le ordena absolver. La condena no puede basarse en sospechas, debe fundamentarse en una convicción total. Una convicción total. Eso establece un umbral altísimo, como debe ser. Pero si el estado natural de la persona es la libertad hasta esa sentencia firme, esto nos lleva al punto de mayor tensión práctica. ¿Cómo se justifica entonces limitar esa libertad antes del juicio mediante medidas como la prisión preventiva? Se justifica, Flor, pero bajo una lógica estricta y excepcional. La prisión preventiva no es un castigo anticipado. Es una herramienta para neutralizar riesgos procesales concretos y demostrados, que la persona se fugue o que destruya pruebas. El foco no es la culpabilidad, es la protección del futuro juicio. Una herramienta, no un castigo. Pero usar esa herramienta implica una decisión inmensa. ¿Cómo se asegura el sistema de que esa medida sea verdaderamente necesaria y no desproporcionada? Mediante un examen de proporcionalidad sumamente estricto, Flor. El juez está obligado a demostrar que la medida es idónea, absolutamente necesaria, es decir, que no existe otra opción menos lesiva para la libertad y proporcional. No puede basarse en la gravedad del delito en abstracto o en la alarma social. Eso sería prejuzgar y violar la inocencia. Entiendo. Es un filtro de contención para proteger el derecho a la libertad. Pero para que ese filtro funcione, para que se exija esa justificación extraordinaria, el imputado necesita un escudo activo. ¿Cómo se materializa esa garantía instrumental por excelencia, que es el derecho de defensa? Se manifiesta en la defensa material, el derecho del propio imputado a participar activamente, a ser oído, a controlar la prueba y, crucialmente, a guardar silencio.
El silencio no es un indicio de culpa, es el ejercicio de su derecho a no ayudar al Estado a construir un caso en su contra. Y ese derecho a no autoincriminarse es clave. Pero, ¿es suficiente la defensa material? Frente al conocimiento técnico de la Fiscalía, ¿qué papel juega entonces la figura indispensable del abogado, la defensa técnica? Es indispensable, Flor. La jurisprudencia ha ido más allá de la simple presencia de un abogado. Exige una defensa efectiva, que sea diligente y estratégica. Y su pilar es la comunicación privada y confidencial entre el defensor y el imputado. Es en ese espacio sagrado donde se construye la estrategia para enfrentar al Estado. Ese espacio sagrado. Entonces, con todas estas garantías previas, con una defensa efectiva lista para la batalla, ¿cuál es el único escenario procesal donde ese estado de inocencia puede, legítima y finalmente, ser destruido? El juicio oral y público, Flor, es el único crisol donde se puede destruir legítimamente la inocencia, porque ahí se materializa la inmediación, el juez viendo la prueba directamente y la contradicción que convierte el juicio en un debate donde la defensa puede refutar cada prueba. Un debate dialéctico cara a cara con el juez. Mencionaste público. ¿Cómo esa transparencia, ese control ciudadano, fortalece la legitimidad de una decisión que podría, precisamente, destruir el estado de inocencia? La publicidad es la garantía contra la justicia secreta. Asegura que el poder de condenar se ejerza de cara a la ciudadanía, obligando al juez a fundamentar su decisión no en su capricho, sino en la lógica y la prueba. Es un control democrático sobre el acto más delicado del Estado. Un control democrático, pero no infalible. Porque incluso en el escenario más transparente, el error humano es posible. Si se dicta una condena, ¿es esa la última palabra? ¿Qué mecanismo existe para revisar esa decisión y proteger contra un posible error judicial? No, Flor, no es la última palabra. La Convención Americana garantiza el derecho a recurrir el fallo. En nuestro sistema, es el recurso de apelación de la sentencia, que permite a un tribunal superior hacer un control integral para minimizar el riesgo de un error judicial. Una revisión para asegurar que la condena fue justa. Pero ¿qué ocurre si la sentencia ya está firme, es cosa juzgada, y surge un hecho nuevo que demuestra la inocencia? ¿Hay alguna última llave, una salvaguarda extraordinaria para corregir una injusticia tan grave? Sí, Flor. Es el recurso de revisión. Una salvaguarda excepcional que ataca la cosa juzgada. Procede, por ejemplo, cuando aparece una nueva prueba que demuestra la inocencia o se descubre que la condena se basó en una prueba falsa. Es la última red de seguridad contra la injusticia de mantener a un inocente preso. Una red de seguridad final. Hemos descrito un andamiaje legal que parece increíblemente sólido. Pero este andamiaje no opera en el vacío. ¿Qué sucede cuando toda esta arquitectura de garantías choca de frente con los desafíos de nuestro tiempo, con la legítima demanda ciudadana de seguridad? Ahí tocaste el punto más sensible, Flor. Esa tensión es el gran desafío actual. Cuando la percepción de inseguridad aumenta, surge el llamado populismo punitivo. Propuestas que buscan endurecer penas y, sobre todo, flexibilizar las garantías, presentando la presunción de inocencia no como un derecho, sino como un obstáculo para ser eficaces contra el crimen. Un obstáculo. Esa palabra es fuerte, porque nos pone en una encrucijada. ¿Cómo equilibramos la balanza cuando la seguridad ciudadana parece estar en una esquina y las garantías procesales en la otra? Es que el error, Flor,
es verlo como una balanza. El discurso punitivo lo presenta como una guerra. Y en una guerra no hay ciudadanos con derechos, hay enemigos que deben ser neutralizados. Se redefine al imputado, se le despoja de su humanidad para justificar la eliminación de sus garantías. Ese cambio de narrativa es peligrosísimo. Si esa presión social y política para tratar al imputado como un enemigo se vuelve mayoritaria, ¿quién o qué tiene la función de actuar como dique de contención? ¿Qué poder del Estado debe proteger la Constitución frente a esas mayorías coyunturales? Esa es la función capital de la jurisdicción constitucional, Flor. La Sala Constitucional actúa como un poder contramayoritario, cuyo deber es defender la Constitución frente a las presiones del momento, manteniendo el delicado equilibrio entre seguridad y libertad. Un equilibrio delicado, sin duda. Pero en esa ecuación, a menudo se introduce otra variable fundamental, la víctima. ¿Cómo se logra una armonía coherente entre la protección de sus derechos y el respeto irrestricto al principio de inocencia del imputado? Comprendiendo que no son antagónicos, Flor, un proceso justo para el imputado es la única ruta hacia la justicia real para la víctima. Condenar a un inocente es la máxima injusticia para ambos. Se castiga a quien no lo merece y se le niega a la víctima la verdad y la sanción al verdadero responsable. Una doble victimización. Es un punto crucial. Pero en esta legítima búsqueda de proteger a la víctima ha surgido la noción del principio pro víctima. ¿Cómo funciona este principio y dónde están sus límites para que no termine por debilitar la presunción de inocencia? Es un principio valioso para orientar políticas de protección y reparación, Flor. Pero su límite es claro e infranqueable, el terreno probatorio. Una interpretación que relaje la exigencia de prueba para condenar o que invierta esa carga colisionaría frontalmente con el principio de inocencia y el debido proceso. Un límite claro para no desequilibrar la balanza. Hemos hablado del poder punitivo del Estado en el ámbito penal, pero esta garantía fundamental de la inocencia se limita a esa esfera. ¿Qué sucede cuando es la propia administración pública la que investiga y busca sancionar, por ejemplo, a un funcionario? Absolutamente, Flor. Esa es una conquista fundamental de nuestra Sala Constitucional. Ha extendido, con los matices necesarios, las garantías del debido proceso a la potestad sancionadora de la administración. Esto significa que un funcionario no puede ser considerado culpable de antemano. La administración tiene la carga de la prueba. Debe demostrar la falta respetando el derecho de defensa. Entonces, este principio no es una isla confinada al derecho penal. Su expansión al ámbito administrativo demuestra su vitalidad y su rol como una garantía transversal que somete todo el poder de castigar del Estado a los mismos estándares de justicia y dignidad humana. Hemos recorrido un camino fascinante hoy, Maricel. Desde el sólido marco normativo del principio de inocencia en nuestra Constitución y cómo se eleva con el estándar interamericano hasta desentrañar sus tres dimensiones vitales, como regla de trato, como regla probatoria que pone la carga en el Estado y como regla de juicio que exige certeza. Analizamos las manifestaciones procesales que le dan vida, como la excepcionalidad de las medidas cautelares y los criterios de proporcionalidad que las rigen. Vimos cómo el derecho de defensa, a través de una defensa técnica efectiva, es su garantía instrumental y cómo el juicio oral, público y contradictorio, es el único escenario legítimo para la destrucción de la inocencia, siempre resguardado por el derecho de recurso del fallo condenatorio y la salvaguarda extraordinaria del recurso de revisión. Y finalmente, nos adentramos en los desafíos contemporáneos, la tensión entre seguridad ciudadana
y garantías procesales el crucial papel contramayoritario de nuestra jurisdicción constitucional, la necesaria armonización con los derechos de las víctimas y los límites del principio pro víctima, hasta llegar a su vital expansión al derecho administrativo sancionador. Maricel, en una última reflexión, ¿con qué idea nos dejas? Con la idea de que el principio de inocencia no es un tecnicismo legal, es un termómetro de nuestra salud democrática. Defenderlo cada día, en cada caso, en cada discusión pública, es defender la esencia de una sociedad que elige la justicia sobre la venganza y la dignidad humana sobre la conveniencia del momento. Es una defensa permanente. No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. Existe una creencia popular, tan ingenua como peligrosa, de que la verdad siempre prevalece y que la inocencia es un escudo a prueba de balas. Permítanme decirles que eso es una falacia. Nuestras cárceles, señoras y señores, no solo albergan a culpables, son también mausoleos de hombres y mujeres vivos, inocentes, cuya única falla fue no comprender que en el complejo ajedrez judicial, la verdad sin una defensa técnica, estratégica y vehemente a menudo pierde la partida. Es una tragedia silenciosa. Individuos que, confiados en su propia inocencia, desestimaron la importancia de una defensa robusta. Creyeron que bastaba con decir la verdad ante un juez, como si el proceso penal fuera una confesión entre caballeros y no una batalla técnica y probatoria. El sistema judicial, con toda su majestad, es una construcción humana y como tal es falible. Depende de lo que se pueda probar, de cómo se argumente, de la pericia para presentar y desvirtuar la evidencia. Un fiscal acucioso puede construir un caso sólido a partir de indicios y si la defensa no tiene la misma o superior capacidad para desmontarlo, la balanza se inclinará hacia la condena. Por eso, la inversión en una defensa óptima no es un lujo, es una necesidad imperativa. No es una admisión de culpabilidad, sino un acto de prudencia y una salvaguarda de su bien más preciado, la libertad. No se confíen jamás. La aspiración de la Costa Rica que estamos construyendo es tener un sistema de justicia cada vez más certero. Pero mientras llegamos a esa utopía, la responsabilidad individual es ineludible. Proteger su estado de inocencia con los mejores instrumentos legales a su alcance no es desconfiar de la justicia. Al contrario, es tomarse la justicia en serio. Es entender sus reglas para no terminar siendo una víctima más, un nombre más en la larga lista de inocentes tras las rejas. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.